Maestra, yo ahí le agregaría ¿sí? Los derechos sucesorios también. Los derechos sucesorios, ¿en qué entran los derechos sucesorios? El patrimonio de una persona que se va heredando por cada miembro de las familias forma parte integral de la propiedad. Entonces, en ese sentido, pues, forma, por así, para ser valorada económicamente también, ¿no? Ok, ¿qué denominamos como derecho sucesorio? Miren, y aquí es importante que esto sí quede un poquito claro. Tu derecho sucesorio va a tomar vida y va a existir en la vida jurídica una vez que aquel actor principal haya fallecido, aquel que lo tenía. Tu derecho a heredar es el derecho sucesorio, ya sea por herencia o por legado, eso ya lo veremos con más calma, a lo mejor en otro módulo. Sin embargo, una vez que ya obtienes eso, es un derecho de carácter personal como inicio, el cual te va a traer como consecuencia que inyectes o sumes a tu patrimonio cuestiones de carácter real, ¿no? Puede ser que te hayan heredado dinero, que es un bien fungible, una casa como bienes inmuebles, un bien real, o a lo mejor inclusive te tengas que hacer cargo de deudas de acuerdo a esa masa hereditaria y lo que hayas heredado son responsabilidades o obligaciones, ¿no crees? Entonces, este derecho sucesorio va a tomar parte de ti como un derecho personal en el momento en que se muere y hasta el momento en que es adjudicada tu herencia. Y se suma en este patrimonio. ¿Estamos de acuerdo con ello? Sí. Piénsenlo bien porque parece medio difícil. Pero una vez que ya tienes ese derecho sucesorio, ese derecho a heredar, ya no es del de cuyos, ahora es tuyo. Se ha incrustado o se ha sumado a tu propio patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tendríamos que partir entonces a bienes tangibles e intangibles, ¿no? Entonces los bienes tangibles son los bienes reales, quiero entender, y los bienes personales serían los bienes morales, como bien comenta usted, ¿sería así? Los derechos intangibles no forzosamente solo son morales. Tú tienes derecho al voto, ¿sí? Forma parte de tu patrimonio. Tu derecho al voto forma parte de tu patrimonio. ¿Y es tangible? No, no es tangible. Entonces entra dentro de los, y eso no es un derecho moral tampoco, ¿verdad? De acuerdo a 1916. Es decir, todos los bienes y conjuntos, fíjense, todos los bienes en su conjunto, ya sean reales o personales, porque también tenemos bienes personales o derechos personales, ¿no? Para no confundir la palabrita. Estos derechos que emanan de las cosas denominados reales, y ahorita vamos a hacer una distinción de qué bienes conocemos, qué bienes no conocemos, qué son de carácter real, cuáles son de carácter personal. Van a incluirse y van a incrustarse en esta esfera que yo les hablo que rodea a cada uno de ustedes y en la cual se suman los derechos y los bienes. Sin embargo, los derechos personales o los personalísimos, como en el caso del voto, también se suman a ellos. No podríamos entender a la persona y este atributo del patrimonio si no encontráramos un completo ente ahí adentro. Porque ¿cómo es posible que tú tengas derecho a firmar un contrato en el cual vas a obtener un bien intangible, pero que además te estés obligando o que además tengas la capacidad de recibir ese derecho, una donación? Si no entendemos esos derechos personales dentro de este patrimonio. Es decir, no solamente podemos limitar al patrimonio a los derechos reales o a los bienes, ¿no? Sino que tiene que sumar un todo en el que tú tienes. Eso es lo que te da pauta realmente a ti y a mí para que podamos hacer todo lo que necesitamos hacer en la vida. Porque si no, no podemos. ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Sí o no, chicos? Guapos, Sí, hermosos, ¿sí? ¿Vamos bien o qué? A esto nos va a llevar, obviamente. ¿Sí, mi vida? No, dije que al momento sí va entendible. Muchas gracias. Ok, perfecto.
Al momento, ¿qué vamos a hacer con esto que sigue? Perdón si se cerró, pero pues hoy viendo quiénes están. ¿Qué pasa con estos derechos reales y estos derechos personales que ya nos llevó de la mano el propio tema? Los derechos reales, ¿quién recordará qué son? Primero, ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Qué son los derechos reales? A ver, por acá. José Carlos Anaya. ¿Para ti qué son los derechos reales, mi vida? Bueno, los derechos reales constituyen, son los que se constituyen sobre las cosas. ¿Sí? O sea, a fin de cuentas son estos derechos reales, y los derechos personales son los que se constituyen sobre las mismas personas. Ok. Dame un ejemplo, por favor, de un derecho real y dame, por favor, un ejemplo de un derecho personal, que ya los hemos hablado. En este caso, el derecho real pues sería, o se ejecutaría sobre, por ese el usufructo, una herencia, ¿sí? Y con respecto a lo que es el derecho real, se denomina sobre una propiedad, ¿no? Sobre una cosa. Ok. ¿El usufructo estamos todos de acuerdo que sería un derecho real o un derecho personal? Edgar, ¿qué es? Personal, ¿no? ¿El usufructo es un derecho personal? No, sería real, porque Es sobre una cosa. Derecho real es el dominio sobre las cosas o el derecho a las cosas, la propiedad de las cosas, y el derecho personal es el derecho que tienen los individuos para hacerse del patrimonio o de cosas. En este caso el usufructario tiene su derecho real, y la otra parte tendría el derecho personal del goce de ese usufructo. Porque Pero se no está... real, ¿no? No lo tienes real. ¿Quieren a ver pero quién habla? tiene personal, porque está creciendo a través del derecho real de otra persona, su patrimonio, desde mi punto de vista. No, se denomina el usufructo como un derecho real, chicos, y así viene en su Código Civil. ¿Por qué es un derecho real? Porque tengo realmente un poder sobre una cosa determinada, ¿sale? Ya puede ser temporal, puede ser vitalicio, ya veremos cómo se da, eso viene más adelante. Pero el usufructo como tal, que es derecho al uso y al disfrute, viene o proviene esencialmente en un derecho de carácter real, ¿sale? Bueno, y una vez determinado esto, ¿alguien más quiere darnos otra definición distinta sobre derecho real y derecho personal, muchachos? Podría ser un derecho real, puede ser la propiedad de una casa y poderla rentar, ¿sí? La propiedad está muy bien. Hasta ahí, Katy. Ahorita hablamos de la renta. Ok, la propiedad de una casa, y un derecho personal podría ser derecho a la libertad de expresión, no sé, puede ser. Perfecto, gracias. Ramsés. Buenos días. Buenos días. Ya el mismo Código Civil te contempla cuáles son los derechos reales y cuáles son los derechos personales. En lo particular, pues obviamente se distinguen los que recaen el poder absoluto que tiene respecto de las cosas, ¿no? Entre ellos, pues, la propiedad, el usufructo y cada uno de ellos. Y tenemos que distinguir entre las posesiones, de los tipos de propiedad originaria y derivada. Un contrato de arrendamiento es una derivada. Entonces, cada una de esas circunstancias, ya la misma ley y la misma doctrina ya hizo distinción entre los derechos personales. Como usted decía, los derechos personales son los que van intangibles a las personas. Los derechos de propiedad intelectual, el derecho al voto, ciertas circunstancias en específico que la misma ley te contempla, los derechos de autor, se podrían manejar. Básicamente esa sería mi definición. Gracias, Ramsés. ¿Alguien más? Sí, buen día a todos, compañeros. Buen día. Mire, los derechos reales, pues hay una diferencia, que uno es el poder jurídico y la otra es la relación jurídica. Del derecho real es el poder jurídico que se ejerce sobre un bien determinado, que es la propiedad, el usufructo, la herencia y la hipoteca. Y en el caso de los derechos personales, pues es la relación que emana de la cuestión jurídica,
entre una persona llamada acreedor y otra deudora. Estos son los contratos de compra-venta, arrendamiento, contrato de mutuo o préstamo X, con todos los contratos por hacer, ¿no? Y creo que hace un ratito usted mencionaba dentro de los derechos reales o personales, ahorita lo ubico, sería la cuestión del voto. Sí, creo que fue así, doctora. Personal, sí. Sí, entonces, bueno, pues esta característica creo que la ley misma como tal no le encontré, vaya, ese dato que usted nos ofreció. Aquí perdón, tu nombre, corazón. José Luis Barajas, servidor. José Luis, muchas gracias. José Luis, aquí el problema de los derechos personales, a diferencia un poquito de los derechos reales, es que denominarlos todos, tanto en personales como personalísimos, tendríamos un código civil 20 veces más grande del que tenemos, sin contar que tendríamos que modificarlo todo el tiempo. Es decir, desde mi perspectiva, rollo mío particular, los derechos como tal tendríamos que calificarlos de esas tres formas: personalísimos, personales y reales. Efectivamente, como decían, los derechos personalísimos son los que tú puedes tener y que te dan la potestad de hacer lo que tú quieras. Segundo, personales son los que emanan efectivamente de acuerdo a un contrato. El derecho personal emana de un acuerdo de voluntades o de un acto volitivo con otra persona u otras personas, mientras que los derechos reales van a emanar efectivamente de los objetos, de las cosas per se. ¿Sale? ¿Los vamos a denominar todos y los vamos a encontrar todos denominados en la ley? No. ¿Por qué razón? Porque entendemos que hay derechos personales y personalísimos que son tan esenciales que ahí están. La vida misma es un derecho personalísimo, aunque van a encontrar autores que nos dicen que es un sustracto de derecho, es decir, sin vida no hay derecho. Ahí tenemos una pequeña conflicto a nivel doctrinario. Sin embargo, los derechos personales van a emanar de los contratos, y si ustedes se dan cuenta, si bien tenemos un catálogo dentro de nuestro derecho civil, no menos cierto es que este contrato o que este catálogo también se ve limitado con este rápido movimiento que tenemos social, en el cual van a encontrar sí o sí que va a haber una expansión de esos derechos personales y que algunos no los tenemos nominados, ¿cierto o falso? Algunos se están nominando y todavía no se encuentran en la norma jurídica. Nuestra norma jurídica no ha alcanzado todavía, ni lo hará, por cuestiones de obviedad, a poder tener una previa calificación al desarrollo social y humano. Yo hablaba, y por eso era tan importante, que de inicio entendiéramos qué era el derecho. Cuando nosotros tenemos claro la definición de derecho, tenemos claro que es un conjunto de normas que van a regularnos en todos los sentidos, como personas físicas, como entes jurídicos, como al Estado mismo. Entonces entendemos que todos los derechos que emanen de ahí y que nos puedan ser susceptibles o que yo pueda ayudarme con ellos o que yo los tengo dentro de mi patrimonio, los utilice o no, entonces nos da una idea de lo que podemos o no podemos hacer. Lo mismo pasa con nuestros bienes reales que esencialmente nos dan primero un derecho de propiedad. De este derecho de propiedad vamos a descartar o se van a salir de este derecho varios. El primero es la posesión. Alguien por ahí me hablaba de una posesión derivada y de una de posesión, no me dijeron la precaria, perdón, era la original, originaria y derivada, y obviamente por ahí faltó la precaria. Pero ¿qué va a pasar con esta posesión? La posesión es el primer derecho que nace de la propiedad. ¿Sale? Es más, es tan fuerte este derecho emanado de la propiedad que dice que si yo lo tengo en mi mano, la ley presume que si yo lo poseo, es mío y me otorga la propiedad de primer grado. ¿Sale? Después de nuestra posesión, que efectivamente, como ya les dije, hay estos tres tipos de formas de poseer, que es una posesión originaria, que le corresponde a quién estrictamente esta posesión originaria, muchachos. Al Estado.
al dueño. Bueno. Originariamente, a lo mejor la posesión de las cosas pertenece al Estado. Sin embargo, al vivir en un Estado a donde vemos y tenemos por cierta la propiedad privada, la posesión originaria le corresponde en sí al dueño, aquel que detente justo título para hacer suya una cosa. ¿Sale? Después tenemos la derivada. La posesión derivada justamente van a ser a partir de un contrato, de un acto volitivo o de un concierto de voluntades a donde vamos a ceder esa posesión a otra persona, ¿sale? Caso, ejemplo, como decían por allá, un arrendamiento. Otro tipo de ejemplo de posesión derivada, muchachos. ¿Quién se acuerda? El segundo contrato más utilizado para casas, es más. El primero es el arrendamiento y el segundo, contrato de compraventa. Ahí voy a adquirir la posesión originaria, mi amor. Es el contrato de comodato. Es el contrato de comodato, muy bien. En el comodato, que la diferencia esencial sería entre el pago de la renta y la no renta, también vamos a obtener una posesión derivada. Pero incluso cualquier contrato que nos permita poseer temporalmente un objeto sin que sea nuestro, va a ser una posesión derivada. Así de sencilla es esta cuestión. Y la tercera es una posesión precaria. ¿Quién recordará que es una posesión precaria, muchachos? Por acá, a ver, alguien que no nos haya hablado, que no nos haya dicho nada. Ay, espérenme. ¿Quién no nos ha hablado? Sergio, te veo muy callado, hombre. Hola, Sergio Claudio. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Estaba pensando acerca de la posesión precaria, tal vez sería, así lo entiendo, la posesión que se otorga para ejercer determinado acto, para que un tercero ejercite determinado acto. Podría ser en el caso de la comisión mercantil o del mandato, en donde... No. Es aquella que no tiene justo título, ¿no? En este caso sería usucapión, por ejemplo. En este caso no, es una forma de adquirir la propiedad, no. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más, muchachos? ¿Quién da más? Nadie. Fernando, te veo muy interesado. A ver, mi amor. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba tratando de pensar si pudiera ser una derivada de un contrato que se hace, por ejemplo, en el campo a compra alzada y que no se dio o no llegó a buen término. No, esa es derivada. Ya no nos da la misma, ya no nos da. Adela, preciosa. Hola. Yes. ¿Yo? Sí, Adela, ¿tú qué dices? A ver, por acá, ¿quién habla? Yo soy Brenda, pero igual le pudiera hacer un contrato de donación. No, mi amor, ahí también tenemos en el contrato de donación lo que vamos a dar. Pudiera ser también una derivada, pero en realidad lo que vas a donar es una originaria. ¿Cuál es la precaria, muchachos? A ver, acuérdense, yo sé que sí lo saben. Doctora, perdón. Es cuando no se tiene título justo para acreditar la propiedad y podría ser un préstamo y no se establezca una fecha para devolución. Tiene la posesión, está gozando, pero no tiene el título de propiedad. Ese es un comodato, que finalmente puede ser, no forzosamente es escrito, puede ser consensual, puede ser nada más de palabra, es más tácito, por signos inequívocos. No, a ver, ¿quién da más? Además están muchos en su casa, búsquenlo, a ver qué es la posesión precaria, muchachos. Doctora, pudiera tener una... Fernando. A ver, Fer, dime. Doctora, ¿pudiera tener una posesión precaria aquel que quiera ejercitar una acción de prescripción negativa? No. Bueno, sería para derechos. Acuérdense que la prescripción negativa
coacción nugatoria, lo que nos va a librar de obligaciones por el mero transcurso del tiempo ante la inmovilidad de mi acreedor. Así que no aplica. Otra. ¿Le doy una de precaria, maestra? Puede ser que no tenga ningún título ni ningún derecho. Ajá. ¿Y entonces por qué posee? Entonces tiene una propiedad que está irregular, pero así la tiene como precaria, es la primera que consta, ¿no? Pero no hay como tal una constancia legal. Se fue la primera que se hizo. Íbamos bien, por ahí ya fallamos un poquito. ¿Quién tiene a su mano una computadora que pueda abrir JUS, por favor? Y que busque, hay una sola, no me acuerdo si es tesis aislada o es jurisprudencia, pero hay una sola. Búsquenla así como propiedad. Si uno tiene un terreno desocupado, sin ser el propietario, es precaria su propiedad, ¿no? Fíjense, es precario cuando yo no tengo título para poseer. Sin embargo, imagínense ustedes, este es el caso que se da. Ustedes tienen un ranchito allá en donde les guste. Ese ranchito, ustedes le dijeron a su compadre, oye, compadre, ¿qué te parece si tú agarras y pues yo no voy a estar porque me voy a ir a vivir a México? Pero tú me haces favor de echarle un ojito. Y hay como, pues por echarle el ojito, o sea, puedes agarrar un pedacito de ahí y vivir, ¿no? Y ahí tú tienes tus animalitos. Sigue siendo mía la propiedad. Yo no tengo una relación contractual, no le voy a pagar, no es mi trabajador, no tenemos un contrato laboral, pero él está ahí. Y la condición es que cuando yo le diga, pues ya compadre, devuélvemelo, pues me lo tendrá que devolver. Esa es la posesión precaria. Ojo, la posesión precaria no da derecho a usucapir de ninguna forma. Al igual que la posesión derivada, esas no las podemos jamás prescribir adquisitivamente. ¿Sale? Aquí encontré la tesis. Bien, mi amor, ¿quién encontró la tesis? Yo, Montserrat Mendoza. Monse, a ver, platícamela. ¿Qué dice? Aquí nos comenta del arrendamiento. Voy a leer la parte en la que refiere la precariedad. Dice, el arrendatario tiene derecho a ejercitar todas las acciones y excepciones personales que dimanan del propio contrato y que tiendan a defender su posesión precaria. Sin embargo, no está legitimado para demandar la nulidad de un título de propiedad que versa sobre el bien que arrienda toda vez que un traslado de dominio no le es oponible a un inquilino que posee la propiedad en su carácter de arrendatario, porque es lo que nos explicaba usted, ¿no? Como tal, pues no nos da derecho a ejercitar una propiedad sobre ese bien. Es carente de ser apropiado, ¿no? Ok. Por ahí hay otra a donde no meten la figura de arrendamiento porque ahí esa es un poquito confusa. Ahí nuestros colegiados confundieron un poquito el arrendamiento a donde ya habíamos determinado, y así es porque así lo maneja la ley, a donde hay una posesión derivada, literalmente, a donde lo que emana de un derecho personal, de un contrato de arrendamiento debidamente estipulado. Hay por ahí otra tesis, si tienen por ahí a la mano, síganla buscando, búsquenla así como posesión precaria. Si me permite, para José Luis Barajas, sería en tanto la cesión a título gratuito con falta de fijación de un término de devolución. Pero eso sería más bien una cesión de derecho de uso. ¿De posesión? ¿No? De posesión, porque vaya, si a mí me prestan una casa sin cobrarme un quinto y no me dicen cuándo me salga, y el día que el menos esperado me llegan y me dicen, oye José Luis, pues fíjate que hasta aquí, entrega mi propiedad, salte de mi propiedad y se acabó, no hay ninguna relación. Pero es un comodato, José Luis. Yo te prometo y te juro que es un comodato, a mí me llegan así, y así resolvemos. Ese es un comodato, el préstamo de la posesión de un bien inmueble denominado en la ley como comodato. Aquí encontré otra. Bueno. A ver, otra. Que dice, de acuerdo con el artículo 1686 del Código Civil para el Estado de Coahuila,
La posesión precaria es la que se tiene o se ejerce sobre un bien que se ha recibido de un poseedor originario o derivado, a ruego o en virtud de una concesión graciosa, revocable en cualquier momento y a discreción del concedente. Ándale, ese está mucho mejor.